Quiero invitarlos a leer la palabra del Señor en esta mañana en el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Y el tema que quiero compartir hoy con ustedes lo he titulado 4 verdades acerca de la oración. Daniel capítulo 9, el libro del profeta Daniel capítulo 9. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 23. Lo que he compartido en los últimos domingos acerca de la obra de Dios y del mover de Dios, entre otras cosas que he dicho, es que siempre que Dios quiere hacer algo grande en alguna familia, en alguna persona o en la tierra, nos invita a orar. La primera invitación de Dios es a entrar en su secreto, es a orar, a humillar nuestro corazón delante de Él. De hecho, así se recibió al Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Después de 10 días de oración y de comunión íntima con el Señor, el Espíritu de Dios descendió para quedarse en medio de su iglesia. Cuando Dios detuvo la lluvia en los días de Elías, 3 años y medio, y luego volvió a dar la lluvia después de 3 años y medio, lo hizo también a través de la oración del profeta Elías. Y muchas cosas realmente no sucederán a menos que nosotros atendamos el llamado de Dios a la oración. Estamos llamados a orar. Entonces quiero compartir 4 verdades acerca de la oración, pero los invito a leer este pasaje que me parece precioso acerca de la oración, cómo Daniel entra en oración y cuál es su motivo, la razón por la cual él entra en esta oración. Y su oración realmente es como un modelo para nosotros. ¿Cómo podríamos orar? Hay oraciones que el Espíritu Santo ha querido que queden consignadas en las Escrituras para ayudarnos también en nuestra debilidad de oración. Porque a veces algunos dicen: pastor, pero ¿yo qué digo en la oración? ¿Cómo hago para orar? ¿Cómo es que yo puedo pasar 1 hora orando? Yo no sé pasar tanto tiempo. Mis oraciones, me decía alguien, son ni siquiera de 1 minuto. Son ahí de 20 segundos si al caso, y yo no tengo palabras para orar. Pues en la Biblia hay oraciones registradas como esta que vamos a leer, que nos ayudarían realmente a presentarnos delante de Dios y cómo oraban estas personas que eran de oración profunda. El profeta Daniel es uno de ellos. Capítulo 9, versículo 1 al 23, vamos a leer en la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, lean conmigo: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado.
De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu siervo resplandezca sobre, que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén. Gracias por acompañarme en la lectura de la palabra. Un poco larga. ¿Se le hizo larga? Pero es que la oración es tan importante, ¿verdad? Y qué bonito como Daniel expresa y derrama su oración, su corazón delante del Señor. Una costumbre que tenía Daniel en Babilonia era orar 3 veces al día con las puertas abiertas, las puertas que daban hacia Jerusalén. Daniel era un hombre de oración. A Daniel le tocó vivir en un tiempo muy difícil. Daniel fue deportado de Jerusalén a Babilonia en los días del cautiverio. Como él lo expresa en la oración, el pueblo había pecado contra Dios,
se había apartado de Dios, se había rebelado y había abandonado los mandamientos de Dios. Y aunque Dios lo exhortó a través de profetas y de personas que lo exhortaron muchas veces, el pueblo no se arrepintió. Y la sentencia de juicio sobre el pueblo es que irían en cautiverio. Es que los babilonios tomarían la ciudad, le prenderían fuego, destruirían el templo, las casas, matarían mucha gente y los jóvenes serían llevados en cautiverio. Y en esas condiciones, Daniel, que era de una familia importante, algunos dicen de la nobleza de Israel, fue llevado jovencito, transportado entre los cautivos a Babilonia. Y prácticamente la vida de Daniel se desarrolla en su totalidad en esa ciudad. Dios lo engrandeció, Dios lo levantó, lo hizo hasta consejero de por lo menos 4 reyes importantes que tuvieron lugar en ese tiempo, y lo tuvo en altas cortes, pero él siempre era un hombre de oración y de búsqueda del Señor. Y aquí lo encontramos ya cumplidos los 70 años que había anunciado el profeta Jeremías. El profeta Jeremías había dicho que el juicio duraría 70 años, que Dios los expulsaría durante 70 años de su tierra, pero que después de 70 años ellos regresarían y reedificarían la ciudad y reedificarían el templo. Dios los perdonaría, los limpiaría y volvería a estar con ellos en la ciudad de Jerusalén. Y él, que conocía esta promesa desde la juventud, ahora entonces, pasados 70 años, imagínate la edad que tenía entonces Daniel, pasaba de los 80, tal vez cerca de los 90 años, y está él leyendo al profeta Jeremías, leyendo la palabra de Dios y entendiendo que el tiempo había llegado para la restauración, que ya era el momento en que Dios se moviera de una manera especial para restaurar la ciudad y para restaurar al pueblo de nuevo en su tierra. Y él, que amaba a su pueblo, que amaba la ciudad de Jerusalén y amaba su tierra, anhelaba esto. Entonces, al darse cuenta por la palabra y entender la promesa de Dios por medio de Jerusalén, de que el tiempo se había cumplido, dice la escritura entonces, versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahí está la diferencia de Daniel con nosotros. Muchas veces cuando nosotros recibimos una palabra de parte del Señor o una promesa, nos quedamos simplemente a la expectativa de que Dios cumpla su voluntad. Pues si Él lo dijo, lo hará, lo cumplirá. Él dijo que toda mi familia se salvaría, porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces algún día lo hará, esperaré. Pero eso no fue lo que hizo Daniel. Cuando él se da cuenta de la promesa de la palabra y que era el tiempo de Dios, él entra en profunda oración y ruego para que esa promesa sea cumplida. Alabado sea el Señor. Para que esa palabra cobre relevancia en su momento y sea cumplida. Y es efectivamente lo que pasó. Por la oración de Daniel y en ese tiempo, en cumplimiento de la palabra, Dios despertó el corazón de un hombre llamado Ciro, del cual había hablado también el profeta Isaías como 150 años antes. Y este Ciro, rey de Persia, realmente rey en el territorio que hoy se conoce como Irán. Ese rey Ciro, Dios lo usó para dar el decreto y traer la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo. En los días de Esdras y Nehemías, en esos libros de la Biblia puedes leer la historia, cómo Dios obró de tal manera y despertó el corazón no solo de Ciro, sino de hombres como Zorobabel, Josué y profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías, que acompañaron ese tiempo de la restauración. Pero todo inició con esta oración que acabamos de leer, cuando el profeta Daniel se da cuenta de los tiempos de Dios, de las cosas que Dios quiere hacer, y entonces entra en oración. Cada vez que Dios quiere hacer algo especial en tu vida, te invita a orar. ¿Aló? Cada vez que el Señor quiere cumplir su palabra y sus promesas y hacer algo importante en tu familia, en tu vida, en la iglesia, en Colombia, Dios llama al pueblo a orar.
Y creo que este es un tiempo en el cual Dios está queriendo hacer muchas cosas. Ese es el tiempo final. Estamos viviendo los tiempos finales. Nosotros lo que hacemos a veces al mirar la situación de nuestro país, de nuestra nación, es lo que hace el mundo: quejarnos y murmurar y atemorizarnos y mover la cabeza y decir ¿a dónde iremos a parar? Pero contrario a eso, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Entró en profunda oración. La Biblia dice: oscuridad cubrirá las naciones, tinieblas cubrirán los pueblos, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Para estos postreros tiempos, el Señor ha dicho que habrá avivamiento en medio de su iglesia, que se despertará el espíritu de gracia y de oración, y que el conocimiento de la gloria de Dios llegará como las aguas cubren la mar, y que este es un tiempo en el cual Dios hará grandes cosas. Joel decía: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y habrá algo especial de Dios para esta generación. Escuchaba a uno de los predicadores reconocido estos días. Me gustó su reflexión cuando dijo que en el Nuevo Testamento, en los días de los apóstoles, se habla de la iglesia como la novia, pero que en Apocalipsis, para los últimos tiempos, se habla de la iglesia como la esposa. Y dice en Apocalipsis: y la esposa y el espíritu dicen ven, y el que oiga diga ven, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre una novia y una esposa? Que la esposa es mucho más madura, que la esposa es íntima, que la esposa conoce a su amado, anhela a su amado. Y es el clamor entonces de la iglesia como la esposa del Cordero en este tiempo, antes de la venida del Señor, rogando al Señor, intercediendo, orando, entrando en profunda oración. Eso es lo que hizo Daniel, lo que la palabra nos está mostrando. En primer lugar, entonces, de las 4 cosas que quiero compartirles esta mañana, es que la oración es una necesidad. Diga conmigo: la oración es una necesidad. Jesús refirió una parábola en Lucas 18, precisamente comienza diciendo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en el versículo 7 y 8 de Lucas 18, Jesús dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿A quién les hará justicia? A aquellos que claman delante de Él día y noche, que no cesan en la oración. El cristiano ha de caracterizarse por la oración, y la oración ha de ser, como dice Pablo, sin cesar, o como dice Jesús, día y noche. Ahora usted dice: pastor, pero yo no me la puedo pasar arrodillado día y noche, tengo que trabajar, tengo que estudiar. Pero en una actitud de tu corazón, estar cerca del Señor y tener tiempos con Dios. Unirte con tu esposa y con tus hijos a orar. Reunirse con la iglesia del Señor principalmente para orar y dedicar tiempo a la oración. Daniel era un gran ejecutivo, un gran administrador en Babilonia, con un cargo muy alto y muchas responsabilidades. Pero dice la palabra de Dios que él allá en Babilonia 3 veces al día dedicaba un tiempo para arrodillarse y orar. Bendito sea el nombre del Señor. Y él oraba por la restauración de Jerusalén, y abría las ventanas que daban hacia Jerusalén para hacer esa oración. Por cierto, cuando se levantaron sus enemigos, porque en esos cargos altos gubernamentales siempre se levanta mucho enemigo, y más cuando hay hombres de Dios ahí. Y entonces se levantaron los enemigos buscando ocasión contra Daniel, y no hallaban de qué acusarlo, porque dice que él no tenía vicios, ni tenía mañas, ni malas maneras. Era un hombre íntegro de parte del Señor. Y como no encontraban por dónde y cómo acusarlo, entonces se inventaron un decreto e hicieron que el rey firmara un decreto con un gran mico. Y el mico era que
no se permitía que durante 30 días en todo el imperio alguien levantara ruego, petición u oración a otro Dios o a otra persona que no fuera el rey Nabucodonosor. Y tal vez por egoísmo y por orgullo, y él se sintió como, me van a dar la gloria a mí, que en 30 días nadie haga ruego, ni petición, ni nada a ninguna persona, sino solo al rey. Y le pareció bonito firmarlo. Y cuando ya lo firmó, entonces fueron y le tomaron la foto a Daniel, ¿cierto? Orando. Y Daniel escuchó el decreto y él supo del decreto, pero él dijo: no puedo dejar de orar. Y como de costumbre, abrió su ventana y se arrodilló para orar delante de Dios. Y entonces Dios lo libró. Si quiere más de esa historia, léala en el profeta Daniel. Allá está el desenlace, parece como de novela, se puede armar una película de allí, pero cómo Dios lo cuidó, lo guardó de la sentencia que hubo sobre él a causa de eso. Dios libró su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios te ha puesto en lugares donde eres atacado y acusado y donde las cosas no están bien y los ambientes no están bien y el enemigo quiere hacer su obra contra ti o contra los propósitos de Dios con los cuales te tiene allí, el llamado es a orar. Esa fue un atentado a la oración, a que dejes de orar. Decía el enemigo: si deja de orar 30 días, ya lo tenemos. Pues Daniel dijo: ni un día. Todos los días hacía lo mismo, de presentarse delante del Señor. Estamos llamados a orar. Diga conmigo: la oración es una necesidad. Nosotros la necesitamos. Y es más, Dios también nos pide que oremos y que es importante que lo hagamos para que Él pueda también obrar en la tierra, en las cosas, muchos de los propósitos que Él tiene con las personas. Número 2, la oración es un privilegio. Dios, por alguna razón que es soberano y omnipotente, Él mismo se ha autolimitado para obrar en la tierra a través de los seres humanos. Muchas de las obras de Dios, por no decir todas, y lo dice la Escritura, por todas partes Dios obra a través de las personas. Mira, la predicación del Evangelio, el Señor se la ha encargado a la iglesia. Y dice que los ángeles anhelan hacerlo. Y Dios les dice: no, ese es un privilegio que le he dado a mis hijos, a la iglesia. Cuando en los días de Elías era necesario que lloviera sobre la tierra, primero que no lloviera y después que lloviera, entonces Dios le dijo a Elías: sube a la cumbre del monte y ora. Y Elías estaba en la cumbre del monte orando. Ahora, la idea de la lluvia era de Dios, era la voluntad de Dios que lloviera. Dios quería que lloviera, pero era necesaria la oración del profeta para que esa voluntad y esa palabra se cumpliera. En muchas cosas que Dios quiere hacer, sanidades, liberaciones de personas, de familias, de pueblos, cosas que Dios quiere hacer, está buscando personas que oren. En Ezequiel 22, versículo 23, allá dice que se dispuso juicio porque el pueblo estaba en el pecado. Y por eso vino la cautividad y vino la destrucción. Pero Dios dice: yo en ese tiempo busqué hombre que hiciese vallado y que se interpusiera, que clamara para no destruir a estas personas por su pecado. Pero no encontré quién. No encontré uno que orara e hiciera brecha entre Dios y el pueblo a favor del pueblo. Pues es necesaria la oración. El gran predicador del siglo XVIII, que eran un par de predicadores, por cierto, de Gran Bretaña, los hermanos Wesley, John Wesley, un gran hombre de oración, él escribió que Dios no hace nada en la tierra excepto como respuesta a la oración, aludiendo que muchas cosas que Dios hace, las hace a través de su pueblo que ora. Cuando Dios va a sanar a un enfermo, y pues lo puede sanar él directamente allá en la clínica, en cuidados intensivos, en la casa, pero normalmente Dios levanta a alguien que ore, que interceda y que vaya hasta allá y ponga sus manos y ore, y entonces Dios lo sana. Alabado sea el Señor. Dios quiere cooperar con nosotros en la obra. Él quiere que cooperemos con Él más bien, y nos llama entonces a orar. Y hay tanto por qué orar,
tantas cosas que anhelamos ver en nuestro país, tantas cosas que anhelamos ver en nuestra familia, tantas cosas que anhelamos ver en la iglesia, tantas cosas que anhelamos que sean diferentes en nuestro entorno. Debemos llevarlas en oración. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes oren de la siguiente manera. Y dijo, entre otras cosas, que se haga tu voluntad, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Debemos orar por eso? ¿Oras por eso continuamente cuando pensamos en nuestro país? Yo estoy orando al Señor cuando veo las noticias y todas las cosas de nuestro país. Yo estoy orando al Señor con mucha frecuencia y diciéndole: Señor, oro según la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero sabe, las cosas que Dios hace a través de su iglesia, a través de sus hijos, las hace con personas de oración, a quien Él mismo la llama muy amados. ¿Cómo se le dice a Daniel aquí? En este pasaje dice: varón muy amado. Varón muy amado. Y sabe, encuentro otro personaje en la Biblia a quien se le da ese calificativo. ¿Sabe quién es? El discípulo amado, Juan, el discípulo más joven. Y cuando escribe la revelación del Apocalipsis, comienza diciendo en el versículo 9 del capítulo 1, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando empezó a tener toda la revelación de Dios, que hasta hoy es una revelación para muchos incomprensible, terrible, pero que dice todo lo que va a ocurrir precisamente en este tiempo. Dios le revela cosas a sus amados, a las personas que aman su rostro, a las personas que aman su presencia, a las personas que saben arrodillarse ante Él, a las personas que saben clamar a Él, como dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que Dios quiere mostrarte, hay cosas que Dios quiere revelarte, hay cosas que Dios quiere hacer. ¿A quién las revelará? ¿A quién las mostrará? A los que claman a Él. Clama a mí y yo te responderé. Ahora, clamar es inclusive más que orar. Clamar es tal vez gritar, tal vez gemir, desear, anhelar en profunda oración. Salmo 51 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nos falta mucho de eso hoy en día, ¿verdad? Contrición, humillación. Daniel entró, dice él, en oración, y nos dice de qué manera. Repasando el versículo 3: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Acostumbraban en aquel tiempo de Daniel no dormir en la cama en esos periodos de oración, sino que dormían en el piso, sobre tierra, en ceniza, en cilicio. Se quitaban las ropas de gala y se vestían ropas ordinarias para tirarse literal al piso a rogar el favor de Dios en una actitud, pero más allá de la actitud corporal, la actitud interna, que tú debes también preguntarte: ¿cómo son tus oraciones? ¿Secas? ¿De la cabeza? ¿Del afán del momento? ¿Superficiales? ¿Religiosas? ¿Rezos sin sentido? ¿Vana palabrería? ¿O somos invitados a ponerle a nuestras oraciones el ingrediente de la humillación y de la contrición y del, ¿cierto?, de venir realmente delante del Señor? Es una actitud que nosotros debemos pedirle al Señor nos ayude a entenderla. ¿Me doy a entender de qué estamos hablando? O sea, la oración tiene como una forma que cuando guiados por el Espíritu Santo, entramos en ello, el Señor inclina su oído
y oye y hace a favor de los que a Él claman. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a entrar en oración de esa manera. Digamos: Señor, quítanos esta indiferencia y este estupor y esta cosa que nos impide la oración como tú quieres que la hagamos. Es un gran privilegio que tenemos, y que el Señor pueda decir de nosotros también: varón muy amado. O pueda decir de las hermanas: hermanita muy amada, no aquí abajo, sino en el cielo. ¿Te gustaría que te digan: ay, ese es el amado del Señor, la muy querida del Señor? Porque era una mujer íntima del Señor en oración. Esto fue Daniel y esto fue Juan, y fueron hombres de grandes respuestas y revelaciones de parte del Señor. Un gran privilegio, pero en tercer lugar, una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Si hay cosas que Dios no va a hacer en nuestro entorno y en nuestros días, sino por la oración de los que conocemos al Señor, de los hijos de Dios, entonces tenemos gran responsabilidad. Si es verdad que Dios responde a la oración y que la oración cambia la atmósfera y los entornos y las circunstancias, y que hay poder a través de la oración, como dice Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho, entonces tenemos gran responsabilidad de hacerlo. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo de la siguiente manera: 1 Timoteo 2, 1 al 4. Si pueden leer conmigo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo les parece? Dice: los exhorto ante todo a que se hagan estas rogativas y oraciones. Quizá debemos aprender mucho cómo orar por los que están en eminencia. Cómo orar por el presidente Petro y por su esposa y por sus hijos. Cómo orar por la vicepresidenta. Cómo orar por los ministros, por el gabinete de presidencia. Cómo orar por el Senado y el Congreso de la República, estos legisladores que están ahí. ¿No es lo que dice la Escritura, que debemos orar por ellos? Pero dice también por los que están en eminencia, por los altos cargos, por las altas cortes, por el Consejo de Estado, por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, por la Fiscalía, por los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, por los alcaldes, por los gobernadores, por todas las personas. Dice: hagan rogativas y hagan peticiones y hagan oraciones. ¿Sería que cuando Pablo escribió esto es porque todas estas autoridades eran cristianos? Eran lo peor quizá del Imperio Romano en un tiempo de terrible oscuridad espiritual para ellos. Pero dice: oren por ellos, porque haciéndolo pueden traer sobre su tierra, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué resultado grande, ¿cierto? Necesitamos vivir en Colombia quieta y reposadamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ore y orar con fe. Nuestra respuesta debe ser orar. Yo no sé cuántos oran por eso. Algunos solamente oran por la comida, otros alcanzan las oraciones a orar por su trabajo y por su familia, y hasta ahí le alcanza. Algunos van más allá, a orar por la iglesia. Nada más si te pones a orar por la iglesia y con nombres personales de los que conocen, ahí se te va a ir más de una horita. Se te van a ir varias horas. Y si extendemos eso a lo que dice aquí, no nos va a alcanzar el tiempo. Tendremos que dedicar mucho tiempo a la oración. Pero como hijos de Dios estamos llamados
a orar. Tenemos la responsabilidad. La oración es una necesidad, es un privilegio y es una responsabilidad. Pero en cuarto lugar y último, la oración es una lucha, una lucha. Algo pasó en los días de Daniel que se registra en el capítulo 10, versículo 11 al 14, cuando el ángel Gabriel visitó a Daniel y le dice: Daniel, vuelve a decirle, varón muy amado, lean conmigo, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Imagínate esto. Desde el primer día que Daniel empezó a orar, dice el ángel Gabriel, se dio la orden para que viniera con la respuesta. Pero por allá hubo una lucha en el mundo espiritual, algo que impidió que llegara, y dice: me tardó 21 días venir para entregarte esta respuesta y esta revelación para tu pueblo. Eran cosas grandes, inmensas, lo que Dios estaba depositándole a través de este ángel a Daniel. Dice 21 días de lucha. Fue una lucha espiritual en las regiones celestes. Pero Miguel, otro principal ángel de Dios, vino para ayudarme, y por eso estoy aquí ahora. Diga conmigo, la oración es una lucha. Es una lucha espiritual. Los que son de oración saben que es una lucha, ¿cierto? Y que a veces ni siquiera queremos orar. Nos entra y que algo que el enemigo quiere estorbar definitivamente es que oremos. Definitivamente, siempre el enemigo se interpondrá a que oremos, y cuando oremos se interpondrá a que las respuestas lleguen. Pero bendito sea Dios, está vencido, y si persistimos en la oración tendremos respuestas, resultados. Explica un poco más esto en el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 12, y también el versículo 18, donde leemos de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, lean en voz alta, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí lo que está diciendo esta palabra es que la oración es una lucha, y que si vas a orar debes armarte del pensamiento de luchar, pero luchar en oración. Nuestras batallas no se ganan, no es con carne y sangre, no es con fusiles, ni pistolas, ni cuchillos, ni a golpes. Se ganan en oración, en una lucha espiritual, en el poder del Espíritu Santo. Si hay cosas que debes ganar para ti en esa lucha espiritual, en el mundo espiritual, gánala en oración. El Señor te invita a orar y Él dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Una gran responsabilidad que tenemos, una gran necesidad, un gran privilegio, una gran responsabilidad, una gran lucha.
Digámosle al Señor hoy: sí, Señor, yo quiero aceptar el reto. Quiero ser un hombre de oración. Quiero ser una mujer de oración. Quiero orar más. Jóvenes que están aquí, como Daniel, desde su juventud, están llamados a ser de oración. No pienses que la oración es para los viejitos. Tú puedes ser un hombre de oración, un muchacho poderoso en oración, como Daniel. Las madres, por sus hijos, están invitadas a orar. Por sus esposos, que ustedes dicen que somos difíciles, están llamadas a orar, a ganarlos en oración. A los esposos, por sus esposas, que nosotros decimos que son incomprensibles, estamos llamados a orar. Los hijos, por los padres, que dicen que son canzones y que intolerantes y caprichosos y no sé qué más dicen, tercos. Estamos llamados a orar por ellos, unos por otros continuamente. Y todo lo que enfrentamos y lo que anhelamos, ganémoslo en oración, en oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos un momentico al Señor. Cierra tus ojos y con un corazón dispuesto al Señor, dile al Señor: tal vez yo no entiendo mucho de todo esto del mundo espiritual y de la oración, pero hasta donde logro entender, tú quieres que sea un hombre de oración, una mujer de oración. Dile al Señor: yo quiero responder a esto, pero no puedo hacerlo en mis fuerzas. No tengo ni las palabras, ni el conocimiento, ni la actitud, pero me dispongo delante de ti en esta hora y te ofrezco mi vida. Dile al Señor: te ofrezco mi vida, te ofrezco mis labios, mi mente, mi corazón, todo mi ser, para que en el poder del Espíritu Santo tú me uses, tú me enseñes a orar. Yo digo hoy, como decían los discípulos cuando te veían orar noches enteras o desde la madrugada, y venir lleno del poder del Espíritu Santo y con autoridad espiritual, y cumplir los planes de Dios y guardarse del pecado y vivir en victoria en el mundo. Ellos decían: Señor, enséñanos a orar. Y hoy humildemente, Señor, en esta iglesia refugio, con estos varones y mujeres y jóvenes aquí delante de ti, te decimos: por favor, enséñanos a orar. Dile al Señor: yo quiero aprender a orar. Yo quiero aprender a estar en tu secreto. Yo quiero aprender a derramar mi corazón delante de ti, de tal manera que el cielo se acerque a la tierra, de tal manera que los cielos se abran, de tal manera que no haya impedimento para que el Espíritu de Dios se mueva y ponga en orden las cosas que deben ser puestas en orden. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe para orar. Aumentanos el entusiasmo, la fuerza para perseverar en la oración. Danos por el Espíritu Santo el dominio propio, la templanza, para tener la disciplina de hacerlo, de ponerlo en práctica, Señor, de no dejarnos distraer por otras cosas que nos enredan y que se nos pasa el día y no lo hacemos, cuando en lo profundo del corazón hemos tenido el llamado del Espíritu Santo a entrar en el lugar secreto. Y como dices tú, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dile: Señor, enséñame a orar. Yo quiero aprender más y orar y hacerlo y estar en el secreto tuyo, Señor. Aquí estoy, Padre. Gracias por tu palabra. Yo digo sí a tu palabra. La marca de tus hijos es la oración, que pueden invocarte como Padre, que pueden decir: Abba, Padre, Padre mío que estás en los cielos. Y que tenemos la promesa de Jesús cuando dijo: todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Dile al Señor: dame la fortaleza, la gracia, la unción, la disciplina para orar más,
para orar más. Necesito orar. Quiero orar. Quiero usar ese privilegio. Quiero asumir esa responsabilidad. Quiero entrar en esa lucha, pero fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza y con las armas espirituales que dice tu palabra. Y confiando, Señor, que tenemos una entrada abierta a tu misma presencia, a tu mismo trono. Dice tu palabra que entremos por el camino nuevo y vivo que tú nos abriste con tu sangre en la cruz, y que entremos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra nación te necesita. Nuestras ciudades te necesitan. La sociedad en la que vivimos, Señor, te necesita. Podemos decir, como decía Daniel: hemos pecado contra ti. Como nación hemos pecado, te hemos fallado. Nuestros gobernantes se han equivocado, han hecho lo malo delante de ti. Han sido dados a la idolatría y a la hechicería y a la corrupción y a la necedad del pecado. Pero hoy, como iglesia, oramos: ten misericordia de Colombia y ten misericordia de nuestros gobernantes. No los dejes totalmente en las tinieblas, porque necesitamos que las decisiones que ellos tomen bendigan este país. Ten misericordia de nosotros, y por eso bendícelos a ellos. Ayúdalos, Señor. Quita de estas sesiones del Congreso de la República el espíritu de confusión y el espíritu de contienda, y trae sobre alguno de estos palabra de sabiduría y de entendimiento, y ayúdalos a unirse. Oramos por la unidad de nuestro país, Señor. No queremos más polarización y división y sectarismos y fanatismos. Queremos, Señor, una nación unida, pero primeramente arrodillada a tus pies. Oramos para que venga tu reino, para que se haga tu voluntad en Colombia, como se hace en el cielo tu voluntad. Que las personas les resplandezca la luz del evangelio. Que aquellos que hoy se declaran como ateos entiendan que hay un Dios maravilloso que los ama. Revélate a sus vidas, Señor. Oramos, Dios de la gloria, ten misericordia de nuestra tierra, ten misericordia de nuestro país. Queremos un país en mejores condiciones para nuestros hijos y nietos y bisnietos, pero esto solo es posible si tú lo haces. Sabemos que vivimos en tiempos peligrosos, que los tiempos que estamos viviendo son de gran oscuridad y maldad, y que pronto el anticristo habrá de manifestarse también en el mundo, pero también anhelamos tu venida, Señor. Y mientras tu iglesia esté aquí, nosotros somos el freno a la obra de las tinieblas, a la obra de Satanás, a la corriente del pecado del mundo. Dios, guárdanos como iglesia. Fortalece los pastores para vivir en santidad en este país. Fortalece el liderazgo de la iglesia para vivir conforme a tu palabra. Líbranos del mal. La oración que hiciste por nosotros en Juan 17 la retomamos hoy para decirte: no somos del mundo, como tú tampoco eres del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Líbranos del mal. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestra juventud, guárdanos a nosotros de ser arrastrados en la corriente del pecado, en la corriente del mundo. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, y en el poder del Espíritu Santo danos fruto, el fruto del Espíritu en nuestro carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad de vida, para la gloria de tu nombre, Señor. Aquí estamos, Dios, aquí estamos. Aviva en medio de refugio el espíritu de oración. Te lo pido en esta mañana, Señor. Te lo ruego en esta mañana. Aviva en los miembros de refugio, en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, en los padres, en las madres, en los abuelos. Aviva en ellos
espíritu de gracia y de oración. Avívalos, avívales, no les dejes tranquilos sin orar. Ayúdalos a orar más. Y cuando se decidan hacerlo, Espíritu Santo, ven a su auxilio, ayúdalos, impúlsalos, llénalos de fe, llénalos de sabiduría espiritual, llénalos de entusiasmo. Dale respuesta, Señor. Yo sé lo que dice tu palabra, que caminamos por la fe y no por vista. Pero ¿qué tal si nos dejas ver unos milagros? Una gloria tuya manifestada, algunas cosas que impulsen la fe de tu pueblo y los ayude a orar más. Obra, Señor, obra con tu poder, te lo ruego. Límpianos, santifícanos, perdónanos nuestra falta de oración y ayúdanos a orar más. Ayúdanos a dedicar nuestro tiempo en profunda oración, Dios. Toma nuestra vida, toma nuestra vida. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, gracias. Te necesito, Señor, te necesito.